Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Luchemos por un mundo donde no estemos oprimidas. Debemos liberarnos a nosotras mismas y a nuestra sociedad. Quizás usted ha escuchado estas frases o algo parecido. Tal vez algunas de nosotras las hemos mencionado, pensado o hasta creído. Pero, ¿qué piensa Dios acerca de esto? Bienvenidos al cuarto episodio de nuestra temporada Mujeres de Poder. Siempre es una bendición reunirnos cada semana y aprender juntas lo que Dios tiene para nuestras vidas en Vive tu Diseño. Recuerden que siempre pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify y avanceradio.com. Espero que esta temporada esté siendo de bendición para usted, al igual que lo ha sido para mí, y que estemos aprovechando estos temas para examinarnos y tomar decisiones importantes para nuestras vidas. Por eso, quédese con nosotras y prestemos atención a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo están, amigas y hermanas? Me siento muy feliz de compartir este tiempo con cada una de ustedes en un episodio más de este interesante tema que hemos estado viendo, Mujeres de Poder. Días atrás escuché la siguiente pregunta: ¿qué significa libertad para una mujer? Y la respuesta fue: es construirnos a nosotras mismas sin que nadie nos diga lo que podemos o no ser o sentir. Y la realidad es que esta es la manera de pensar de muchas mujeres hoy en día. El derecho de ser libres sin darle cuenta a nadie, sin sometimiento y en algunos casos hasta por pasarle encima de los derechos de otros. El feminismo es desde donde se gestan la mayoría de ideales que hoy en día muchas mujeres están abrazando. Esta ideología ya se ha vuelto un estilo de vida en la actualidad. Su influencia ha impactado a las nuevas generaciones de manera que han minimizado los conceptos tradicionales y bíblicos y han penetrado en los hogares, destruyendo hogares, legalizando abortos, haciendo dudar a la mujer de sus roles como esposa y madre. Todo bajo la consigna de que tenemos derecho de ser libres, tomar nuestras decisiones sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Será esta la verdadera libertad? Cuando tratamos de buscar esa libertad por nuestros medios, siempre hay un grado de insatisfacción. Pero les tengo buenas noticias hoy. Gracias a Jesús somos libres. La Biblia nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un poquito más adelante, en el versículo 36, nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Pero qué o quién es la verdad? Es Cristo. La única manera de ser libres verdaderamente es conociéndole a Él. ¿Y de qué nos libera Cristo? Nos libera del pecado, de la culpa, de la vergüenza, de las mentiras de Satanás y de la muerte eterna. ¿Y para qué nos libera el Señor Jesús? Para vivir agradándole, sirviéndole y amándole. Este nuevo estado de libertad es un regalo. Nuestros corazones deben rebosar de gratitud hacia Dios, quien nos ha librado de las garras del pecado y nos ha hecho sus hijas. Valoramos más la libertad cuando recordamos los días en los que estábamos atrapadas en esa esclavitud del pecado. Cada paso que damos en esta nueva vida es una prueba tangible de la gracia redentora de Cristo. Esto me recuerda a una mujer que por muchos años estuvo en esclavitud. Ella quizás pensaba que era una mujer libre
porque podía usar su vida como quería y la usaba de una manera desenfrenada. Pero en su interior había algo que no la dejaba en paz. Un día, sus ojos fueron abiertos y pudo darse cuenta de su realidad y de la solución para ser liberada. Quiero que vayamos a la Biblia y leamos Juan 4, del 4 al 7. Nos habla acerca de Jesús y dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Jesús conocía a esta mujer samaritana y su necesidad aún sin haberla visto antes, y no desaprovechó la oportunidad para hablar con ella. Cuando Jesús le pidió que llamara a su esposo, ella reconoció el pecado en su vida. Humildemente respondió: no tengo marido. Y en los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo, Jesús le responde. Vamos a leerlos. Dice así: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le habló de su pasado pecaminoso. Él tomó su tiempo para hablarle y mostrarle cuál era la única manera de ser libre de su pecado. Ella fue perdonada y su vida cambió completamente. Los versículos siguientes nos cuentan cómo la samaritana corrió a la ciudad y le dijo a otros lo que había visto, oído y hecho. Amiga, lo que Cristo ha hecho con esta mujer, puede hacerlo con cada una. Puede hacerlo con usted también. Si le creemos a Él, hoy mismo puede hacerla libre de su pecado. La vida cristiana es una vida de libertad. Pero, ¿qué significa exactamente ser libre en Cristo? El apóstol Pedro nos da una respuesta en 1 de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algunos pueden tomar la libertad en Cristo como una excusa para hacer lo que quieran. Después de todo, ya somos salvos por la gracia de Dios. ¿Por qué no podemos hacer lo que queramos? Pero Pedro nos advierte que esto no es libertad verdadera. No es la libertad que Dios quiere para nosotros. Somos llamadas a actuar como siervas de Dios, a pesar de nuestra libertad en Cristo. Esto puede parecer un poco contradictorio, pero en realidad es una parte esencial de nuestra libertad. Si somos verdaderamente libres en Cristo, somos libres para servir a Dios, no a nosotras mismas. En Gálatas 5:13 nos dice lo siguiente: porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad en Cristo nos da la capacidad de servir a Dios de todo corazón. Somos libres para amar a Dios y amar a los demás. Servir a Dios no significa buscar nuestra propia gloria o honor, sino buscar la gloria de Él y honrarlo a Él. ¿Cómo podemos aplicar entonces esta enseñanza a nuestras propias vidas? Primero, debemos reconocer que nuestra libertad en Cristo viene con la responsabilidad de servir a Dios y a los demás. Segundo, debemos entender que servir a Dios con todo nuestro corazón nos lleva a amar a los demás. En lugar de estar buscando nuestra propia satisfacción, debemos buscar cómo podemos ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Esto puede significar sacrificarnos a nosotros mismos y nuestras necesidades para ayudar a alguien que lo necesita.
Y tercero, debemos recordar que nuestra libertad en Cristo no está destinada a ser usada para nuestro propio beneficio. Es una libertad que se nos ha dado para ser usada para la gloria de Dios. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El enemigo acecha y trata de esclavizarnos siempre con sus mentiras. No volvamos a los antiguos hábitos. Todas estas corrientes, ideologías y luchas de poderes de nuestra actualidad nos acercan más a los deseos del mundo que a los deseos de Dios. La Biblia nos manda a no conformarnos a las filosofías del mundo que han existido desde siempre, sino a someternos completamente a la palabra de Dios para comprobar cuál es la perfecta y voluntad de nuestro Señor. En Romanos 12:2 es un versículo que creo que es muy conocido para muchas, tal vez se lo saben de memoria incluso. Pablo nos aconseja de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los pensamientos que luchan en nuestra mente y razonamiento nos dan a elegir si vamos a expresar nuestra nueva naturaleza con una vida santa o permitir que nuestra humanidad carnal actúe en contra de la santidad de Dios. El mandato firme de Pablo es que no nos permitamos ser conformados a este mundo. Nuestra naturaleza interna, que ha sido redimida, debe manifestarse en lo externo de una manera tan completa y tan continua como sea posible en nuestra vida diaria. Nuestras voluntades imperfectas siempre deben someterse a su voluntad perfecta. La palabra de Dios es el instrumento que su propio Espíritu Santo usa para renovar nuestras mentes, las cuales a su vez Él utiliza para transformar nuestra manera de vivir. Tanto el feminismo como el machismo son ideologías antibíblicas que han sido consecuencias de un mundo caído. La autocomplacencia, la búsqueda de poder, la búsqueda de placer, el orgullo, aún la insatisfacción, son frutos de nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos tener la disposición de reconocer estos pecados y buscar continuamente cumplir la voluntad de nuestro Señor. Así que hoy, usted, mi hermana, le invito a entrar en la presencia de Dios y en oración pueda decidir ante Dios como testigo permanecer en la verdadera libertad que le costó al Hijo de Dios el derramamiento de su propia sangre. Que Dios le bendiga. Libres en Cristo. Nuestros corazones tienen que rebosar de gratitud hacia Dios porque nos libró de las garras del pecado y nos hizo sus hijas. Me encanta lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios nos dio el poder para no ser más esclavas del pecado y disfrutar de una vida plena para servirle y amarle. Por eso le animo a repasar los versículos que leímos hoy y, ¿por qué no?, escribirlos y colocarlos en algún lugar donde pueda estar recordando la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Y como cierre de esta temporada, le dejamos la tarea de compartir con otras amigas de su iglesia, comunidad o trabajo este y los demás episodios de Mujeres de Poder. Todas necesitamos conocer y creer estas verdades. Y lo puede hacer siguiéndonos en nuestras plataformas: Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Spotify y avanceradio.com, donde compartiremos más episodios de edificación para nosotras en Vive tu Diseño. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.
Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.